la conferencia magistral Violencia política contra las mujeres, retos y realidades, honrándonos con su presencia y distinguida participación la maestra Claudia Valle Águilas Ocho, magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos la presencia de todas las autoridades y por supuesto agradecemos la presencia de quienes hacen posible este tipo de actividades. A la magistrada presidenta Blanca Hernández Rojas. Magistrada Gloria Graciela Reina Hagelsieb. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Magistrado Dr. Edgar Danés Rojas. Por supuesto, la presencia de la magistrada Claudia Valle Águilas Ocho. Muchas gracias. A los representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, a las diversas instituciones públicas, gubernamentales, organismos autónomos estatales, así como organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, representantes de partidos políticos y a la ciudadanía en general que atendieron la convocatoria para este acto académico. Previo a dar lectura al currículum de nuestra ponente, me permito cederle la palabra a la magistrada presidenta Blanca Hernández Rojas. Gracias, secretario. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a entrar de lleno, magistrada. En primera instancia, a nombre del Pleno del Tribunal Electoral de Tamaulipas, de la magistrada Gloria, del magistrado Edgar Danés, del magistrado Iván, del magistrado René Osiris y el mío propio, y de todo el personal, magistrada, que aquí laboramos, querida amiga presidenta Claudia Valle, valoramos y agradecemos tu distinguida presencia. Honras a esta institución jurisdiccional. Creo que esta conferencia, magistrada, será una plática con todos los aquí presentes. Sin duda, este tema que abordarás, la violencia política contra las mujeres en razón de género, retos y realidades, nos formará un panorama de lo que tenemos, vivimos y lo que debemos de hacer en lo inmediato, como juzgadoras y juzgadores, pero sobre todo, cómo debemos de actuar las mujeres. Algo que disfruto y disfruto mucho de ti, Claudia, quienes te seguimos y conocemos, podemos constatar que eres una defensora de los derechos político-electorales de las mujeres, que nos has enseñado mucho, claro que sí, que tenemos y que nos has dicho que si tenemos miedo, que es normal, que es natural, que somos humanas, que somos humanos. Pero también nos has dicho que ese miedo que tenemos o que podamos sentir, en todos los sentidos, nos debe dar fuerzas y nos ha enseñado a decir también que ese miedo lo debemos de perder. Y cuando perdemos ese miedo, emerge nuestra fuerza, ¿sí o no? Y que en esa lucha y en esa fuerza, unida por supuesto a la inteligencia, nos hace ser guerreras. Que como tal, hemos aguantado tanto, hemos aguantado de todo, y que es precisamente todo eso que nos hace construir como mujeres, que nos hace tender lazos, que nos hace tender redes y generar agendas comunes, consensos y respetarnos entre nosotras, reconocernos, aplaudirnos y sobre todo amarnos como género. Y eso nos fortalece. Cuando una cae, todas la hacemos fuerte y todas la levantamos. Ahí estamos las demás para sostenerla y que siga firme
y que siga adelante. Las mujeres, por supuesto que hemos avanzado mucho, pero falta por hacer más. La mujer en la política cambia agendas, me queda claro. ¿Por qué? Porque ponen como prioridad a ellas, a nosotras las mujeres. Tamaulipas requiere mujeres en el poder. México y Tamaulipas requieren mujeres que gobiernen. Tenemos mucho que hacer. Todas debemos tener claro que desde el ámbito de nuestras trincheras no solo es llegar, también es mantenerse, también es trascender y es incidir en otras mujeres, en otras generaciones. Luchar por nuevas políticas públicas, luchar por conservar nuestras políticas públicas, defender a nuestro país, a nuestro estado y nuestro municipio. Magistrada, ya no te robo más tiempo. Yo sé que va a ser un honor escucharte esta mañana. Muchísimas gracias. Le vamos a pedir amablemente a los integrantes del Pleno que ocupen sus lugares acá enfrente para presentar a nuestra ponente y leer su currículum. Gracias a ti. La maestra Claudia Valle Aguilasocho es una mujer luchadora y un ejemplo de magistrada en la impartición de justicia. Gracias. Realmente, en lo personal, es un honor de vida presentar a nuestra ponente, una mujer brillante, con una agudeza intelectual incomparable y con una capacidad argumentativa de gran calado, una profesional del derecho que deja el sello de excelencia en su trabajo como impartidora de justicia. Nuestra ponente es licenciada y maestra en Derecho. Dentro de la carrera judicial ha ocupado cargos de actuaria, secretaria de Juzgado de Distrito y Tribunal Colegiado de Circuito. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como secretaria de Estudio y Cuenta de Ponencia, coordinadora de Políticas de Igualdad de Género y Derechos Humanos, integrante de la Comisión Substanciadora, presidenta del Comité de Transparencia y secretaria general de Acuerdos de la Sala Superior. En el 2016 fue designada por el Senado de la República a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrada regional electoral. Ha sido además catedrática, conferencista y ha colaborado como articulista en publicaciones y revistas especializadas en derechos humanos, derecho electoral, y es actualmente magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey. Bienvenida. Adelante. Muchas gracias. No sé si se escucha. Sí, sí se escucha. Han dicho tantas cosas de mí que siento que me voy a retirar, que estoy a punto de jubilarme o algo así. Yo de verdad le agradezco muchísimo al Tribunal Electoral de Tamaulipas, del estado de Tamaulipas, y hacerme esta invitación. Hace mucho que no estaba en este estado. He venido pocas veces, pero Tamaulipas está muy presente siempre en la Sala Regional Monterrey. Y está presente para bien, hay que decirlo. Y dirán algunos que vinieron a verme, decir, es que quiero ver de carne y hueso a esa mujer que nunca me da la razón. O es que quiero ver de carne y hueso a ver si fuera de la pantalla y fuera de la sala podemos entablar un diálogo para hacer cosas para bien y no solamente para recibir argumentos que deciden el caso concreto. Y este es el espacio en el que alguien perfectamente normal con una tarea como ustedes, que tiene un propósito, que debe tener un propósito desde el espacio que ocupemos,
Viene a charlar en esta mañana debido a una invitación que ya no podía decir que no porque ya no hay pandemia, o sí hay, pero ya queremos volver a retomar las actividades y no sentirnos tan lejanos, tan lejanas. En una fase en la cual además, después de haber vivido ustedes un proceso electoral importante en la circunscripción, del cual estuvimos también muy pendientes y que, bendito a las competencias, no nos tocaba a nosotros revisar las impugnaciones, por lo menos no de la elección de gubernatura, felicitarles por un proceso electoral que se llevó en paz, en marcha y con, de verdad lo digo, con todos los puntos importantes a cuidar, la ciudadanía, las autoridades, y los resultados hoy lo que nos dicen es que hay que continuar en democracia, siempre valorando la oportunidad de tener procesos que permitan la renovación de las autoridades con la participación de la ciudadanía y donde el voto mayoritario defina los resultados. Esa es una gran garantía que el sistema de justicia y el sistema de justicia electoral debe brindar. Les felicito de verdad de todo corazón, les reconozco muchísimo esta labor y celebro mucho por Tamaulipas que sea un estado que tiene un futuro prominente por las mujeres y los hombres que están aquí, a quienes me gusta voltear a ver a la cara e identificarles los rostros y ver en ustedes también el amor por su estado y las ganas de tener como propósito dar lo mejor de sí mismos, de sí mismas, donde sea que se desempeñen. A mí me toca desempeñarme en la Sala Regional Monterrey, me toca por segunda vez presidir la sala, primero por añeja y después por decisión de mis pares. Las autoridades tenemos también una fase y un compromiso social. Y en esta fase de compromiso social, de generar cambios, de invitar a las acciones, yo les vengo a hablar de un tema que de suyo sé que a muchos dicen otra conferencia más sobre violencia política por razón de género, los retos y realidades. Les pregunto si cuando persiste un problema no tenemos que seguir hablando de ese problema para buscar encontrar una mejor solución, porque en ocasiones tratamos de solucionarlo y el problema se hace más grande. El problema no solo se va acotando a un espacio, sino que surge de nueva cuenta de todos los espacios que antes eran invisibles, nuevas formas de ese problema que lo hace álgido y que hay que volver a él y pensar cómo solucionarlo. Cómo paliar un problema no sirve. Cómo pensar que podemos poner una solución aparente y que el problema se va a apagar. Por eso seguiremos hablando en el tema de violencia política por razón de género de las mujeres, porque se sigue dando cada vez y de manera más preocupante formas no suberticias, no implícitas, no silenciosas, formas graves de violencia que lo que gritan es que las mujeres seguimos no siendo bienvenidas en uno de los espacios de una sociedad democrática. Dirán ustedes, y ahora que veo aquí a una ex magistrada, quiero saludarla, Conchita, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. A un ex compañero de la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior. Hola, me da mucho gusto verles y ellos me van a dar la razón, no interrumpo solo porque sí. Hoy desde su espacio, cada quien que ha dejado de estar en una institución, ustedes mismos que han transitado en su vida personal por diferentes espacios, se preguntarán si antes no tenían o no estaban tan alertas de ver las formas de discriminación, aquella que les duela más, aquella que les mueva más. ¿Les duele la discriminación? A mí me duele. Me acuerdo mucho que trabajaba en el Consejo de la Judicatura Federal y la señora Lupita era una señora mayor que trabajaba en limpieza. Y les juro que esto no está en mi guión, pero quiero hablar como un grupo de seres humanos que se preocupan por hacer mejor las cosas y por dejar algo bueno en el espacio en que podamos incidir. La señora Lupita, una señora ya grande que vivía por los Dinamos, llegaba súper temprano y era súper servicial y había quien, pese a que ella era servicial, le contestaba mal
le exigía cosas como por aquí usted no limpió. A mí me mueve, por ejemplo, la discriminación de las personas adultas mayores. Y me duele mucho la discriminación de las personas humildes. Y en Lupita estaban esas dos condiciones y Lupita hacía bien su trabajo. En una sociedad, ver solamente y compadecernos de las discriminaciones evidentes o no tener sensibilidad alguna por las formas de discriminación que se ejercen o que a veces ejercemos, no percatarnos de ello, es irle pasando por encima a las personas, es no reconocer al otro o a la otra como que yo podría estar en ese espacio y no me gustaría que me trataran así o no merecería que me trataran así. Si no tenemos ese entendimiento hoy, entonces esta conferencia simplemente van a decir, perdí 2 horas de mi vida, no se preocupen, voy a hablar menos. Pero si no nos ponemos en ese enfoque, entonces simplemente van a decir un discurso más, una charla más, o casi un regaño, porque hay quienes, y yo lo comprendo, verdaderamente yo sí me pongo en los zapatos de los otros sobre todo. Cuando dicen, es que cuando se habla del derecho de las mujeres parece que los hombres siempre estamos pisoteando a las mujeres. No sé si siempre, pero sí sé que muchas veces sí. Y si el mundo fuera inverso, a nadie nos gusta en la rueda de la fortuna estar abajo, en ningún sentido. Y en el sentido de ejercer mis derechos menos. Y de eso quiero hablar hoy cuando hablamos de la igualdad sustantiva. Cuando yo no vengo a hablarles de feminismo, pero si entendemos el feminismo como lo definió un hombre que yo creo que sí sabe mucho de derecho porque preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dijo, a ver, yo soy feminista. Y empezaron las redes a saltar y es que el ministro dijo que era feminista. Y pensaron entonces que se había ido del lado de las mujeres porque políticamente era correcto. El feminismo no es eso. Y lo definió claramente con base a una teoría que existe desde hace mucho, donde dice que el feminismo es entender que hombres y mujeres somos iguales. Y ese concepto se tuvo que construir porque toda la vida, desde pequeñas y desde pequeños, quienes tenían hermanas y crecieron con hermanas, o quienes solo eran hombres, nos educaron distinto, pero nos fueron relegando a funciones distintas. Y cuando empezamos a tener derechos de ciudadanía, también pensamos distinto. Yo puedo ir a un restaurante en Monterrey, ayer estaba en uno, y había puros hombres, porque era martes. Fíjense ustedes. Y ven raras las mesas donde hay 2 o 3 mujeres, porque los martes en los restaurantes de ciertas sociedades están los hombres que salieron de negocios a tener una comida de negocios. Y está bien, a mí no me incomoda. Espero que a ellos tampoco les hubiera incomodado que yo estaba ahí. El tema es que esos roles y esos rostros de la ciudadanía, esos rostros de las sociedades, lo que dice es que a veces nos sienten intrusas a las mujeres jóvenes, a las mujeres, a los hombres adultos, a los jóvenes. Y tenemos formas de segmentar quién pertenece en dónde y en qué espacio. Y en los derechos, como en la vida misma, desde que nacemos, deben ir implícitos con nosotros esos derechos. A los derechos no les podemos poner sesgos que no les corresponden. Y en política, el derecho a ser ciudadana y a ser ciudadano tiene sesgos y tiene raseros y tiene ojos que voltean, así como la mesa de lo que decía ayer. ¿Y esta qué hace aquí? ¿O por qué cada vez más hay mujeres aquí? Y de eso voy a hablar. Ahora sí, con base, además, en los retos y realidades que están medidos por Naciones Unidas y por otros organismos internacionales, sobre la forma de decirnos que las sociedades democráticas y las sociedades que más desarrollan son las sociedades que reconocen que en su interior hay hombres, hay mujeres de todo tipo, y que algunas y algunos pueden no tener posibilidades de accesar a esos espacios, pero que no sean por razones de discriminación o por cerrarnos la puerta en la cara, porque solo cabe una clase privilegiada. De eso va
cuando hablamos de igualdad sustantiva, y de eso va cuando hablamos de verdad vernos iguales. De eso quiero hablarles hoy. Y de eso les pediría verlo en ese sentido, desde esa óptica, y pedirles desde ahora que en el espacio donde estén, en la sociedad civil, en sus espacios en su casa, en la universidad, en los congresos, en los tribunales, observen si ustedes también ponen ese cerco, como cuando vamos a limitar los espacios y dicen: en este espacio solo entran los como yo, los que tengan las características que yo digo, o si en ese espacio se enriquecería más si vemos rostros diversos y pluralidades para sumar. Las sociedades no van a ser mejores si solo pensamos linealmente. Incluir a personas distintas es ver la realidad objetivamente. Y si queremos hacer algo que valga la pena y tener un propósito, y tenemos el espacio y la posibilidad de hacerlo, habrá valido la pena. Habrá valido la pena no para uno en lo personal, pero sí habrá valido la pena para generar un cambio como sociedad. Si ustedes están de acuerdo conmigo en que la sociedad puede ir en un declive, también evitar ese declive implica empezar a reconocernos como iguales. Con esto empiezo la charla para decirles que esta no debe de ser una conferencia más sobre la violencia. Hemos vivido en la pandemia una suerte de sacudida social y personal, y también en los derechos, y de eso quiero decirles algunos datos. En el contexto internacional de las naciones, en estos últimos años, para ser precisos, en 2021 se hizo un primer examen sobre la situación de los derechos entre hombres y mujeres en el mundo. Y lo que veíamos era que había un entendimiento complejo y equívoco de la igualdad sustantiva, que no se entiende cuando se habla de igualdad, no se entiende en todo su contexto. Y para definir o acotar a qué nos referimos cuando hablamos de igualdad sustantiva, la debemos de ver, dicen estos organismos internacionales de derechos humanos, como la igualdad de derechos entre las personas, la igualdad en los hechos, la igualdad no solo formal porque está en la ley. Y en sus diversas formas de ver a estas personas las tenemos que vernos todos, las formas de vivir distinto y las formas de identificarnos dentro de una sociedad democrática sabiendo que somos distintos. Sobre el liderazgo y la participación política, sobre el empoderamiento económico, sobre la violencia de género y sobre el estatus de las situaciones en conflicto y en las situaciones de inseguridad, en la gobernanza y en la planificación nacional, estos espacios que me refiero. Repito, el empoderamiento económico en general de la sociedad, la erradicación de la violencia contra las mujeres, las situaciones de conflicto y de inseguridad, y también en los procesos de paz, seguimos teniendo roles distintos. El pasado binomio 2020-2021, en los procesos de falta de seguridad y falta de ejercicio de los derechos, las mujeres retrocedimos. Y hay una medición de un 21% de retrocesos. En el rol de las tareas, el 70% en confinamiento siguió siendo un rol que no compartimos los hombres y las mujeres, pero el proceso de violencia en todos los sentidos tuvo un aproximado un 30% mayor de incidencia. Estos son estudios a nivel mundial. Si existiera un estudio particularizado en México y en los estados, seguramente las estadísticas podrían no ser distintas. ¿Por qué inicio esta charla con ustedes identificando este conjunto de áreas prioritarias? Porque para las Naciones Unidas, los mecanismos de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos, pero en particular de los derechos de las mujeres, esos son los espacios fundamentales para que podamos transitar en línea recta hacia la igualdad entre mujeres y hombres. Habla, decíamos antes, y me voy a quedar con los últimos dos, de la gobernanza y la planificación nacional.
Si no vemos estos espacios como conjuntos, no vamos nunca a progresar en la igualdad real entre mujeres y hombres en todos los derechos. El 10 de marzo del año pasado, en un comunicado emitido sobre el balance de la situación de las mujeres conforme al Mapa Mundial 2021, se hizo un análisis particularmente elocuente sobre los datos de la participación política. Voy ahora solamente a ver la participación política. Los procesos electorales no se suspendieron y la participación política de las mujeres a nivel mundial en 2021 identificaron de igual manera que existía avances en algunos polos, pero retrocesos marcados. Pese a contar con mayor número de mujeres en las funciones más altas del poder político previo a la pandemia, persistieron las desigualdades entre los géneros, disminuyó el número de mujeres secretarias de Estado y hoy son más los países en el orbe que no tienen ninguna mujer en el gobierno. Esos índices son opuestos a la tendencia que venía mostrándose. Cuando se habla de que persistieron las desigualdades entre los géneros, pese a que en aquel inicio estaban presentes en las funciones más altas del poder público, significa que ahí hay un reto. La presencia de las mujeres no garantiza que sean incluidas las agendas que ningún otro sector de la sociedad ha impulsado. Es más, lo voy a poner en blanco y negro, que habiendo llegado también fueron relegadas. Pongamos el mundo al revés. Si relegamos a un sector de la sociedad, no incluimos todas las necesidades de la sociedad y entonces solamente nos quedamos con el mismo espacio sin avances que teníamos antes. Empiezo a ver caras descompuestas. Sé que es así, sé que es incómodo. Sé que es incómodo decir, es que porque lleguen las mujeres van a generar cambios. ¿Vamos a pensar distinto? Sí. ¿Vamos a aportar cosas nuevas? Sí. Y vamos a construir juntos. Porque el punto es construir y avanzar. Si no tenemos la visión de la mitad de la sociedad, vamos a quedarnos con la mitad de los avances. En estos datos recopilados por ONU Mujeres y por la Unión Interparlamentaria, no estoy hablando de México, todavía no se sientan con las señalizaciones que a mí no me corresponderían, no estaría legitimada para hacer señalizaciones, estoy queriendo poner en contexto un problema social que nos debe de preocupar a todos. Conforme a las Naciones Unidas y conforme a la Unión Interparlamentaria, se reconoce entonces la necesidad de representación de las mujeres que reflejen a todas las mujeres y a todas las niñas de sus amplias diversidades y capacidades en todas las situaciones políticas, económicas, sociales y culturales. Y se pide como criterio de política pública la diversidad y la inclusión. La diversidad y la inclusión de la sociedad todavía relega a las mujeres indígenas, a las mujeres del campo, a las niñas, a las mujeres con discapacidades, como también relega a otros sectores de la sociedad diferentes a estos, entre ellos a las comunidades diversas. El mapa de la situación de la mujer en la política entonces de 2021, dado por Women's in Politics 2021 de la Comunidad Europea y de la Unión Interparlamentaria, muestra que son necesarias en todo el mundo acciones decididas y audaces para que el corazón de la política, los espacios de toma de decisiones, reconozca y reciba a las mujeres como miembros de pleno derecho. No solamente para que estén por número, sino para que tengan voz y se hagan escuchar. El secretario general de la Unión Parlamentaria, el primer hombre negro en presidirla, dijo el año pasado que no eran suficientemente buenos los avances que se tenían antes de la pandemia si seguíamos viendo estas zonas marginales en las cuales se seguía manteniendo a un género. Y atendiendo a ello, hizo un llamado que quiero compartir con ustedes. Depende de nosotros, dijo el presidente, el secretario general de la Unión Interparlamentaria, depende de nosotros, de los hombres y de las mujeres, continuar presionando para lograr una mayor representación de las mujeres en la política. Tenemos las herramientas, refiriéndose a los cambios legislativos, para lograr que esos cambios se den. Lo que necesitamos ahora es voluntad política. El término voluntad política sí lo conocemos.
De esa voluntad política quiero que hablemos hoy. Voluntad política es querer, es ponernos de acuerdo para que algo transite. Les comparto que la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, en 2022 creó, a partir de identificar estos rezagos, un plan estratégico, una planeación a 3 años. Este plan parte de un análisis, y a eso es lo que me quiero referir, al análisis extenso que hizo de procesos consultivos para reconocer entonces con estas bases los retos persistentes, y hace un llamado hoy a no ver más como única solución la sanción de la violencia política por razón de género. Nos llama a voltear a ver las causas raíz de los procesos de violencia en todos los contextos, pero particularmente la causa raíz de los procesos de violencia política por razón de género. En un monitoreo de los avances y las causas que impiden precisamente el ejercicio de estos derechos, llama a quienes creen ustedes, a nosotros, a quienes estamos aquí, a los operadores jurídicos, a los operadores legislativos, a hacer una alianza de fondo con la sociedad para poder fortalecer estos mecanismos y poner entonces, hoy sí, porque lo hemos dicho en el discurso, pero no lo hemos hecho en los hechos, hoy sí poner los reflectores, en particular en los puntos importantes de este problema. Estas charlas son una forma de herramientas para tener ese enfoque y poner los reflectores, poner la lupa y poner los lentes donde deben de estar, porque el solo hablar no cambia nada, pero el hacer cambios en nuestra proximidad de trato con las personas o de trato en el trabajo o de políticas públicas sí puede generar cambios a largo plazo. Incluso desde una perspectiva más amplia, nos dice Naciones Unidas, involucrar a los chicos, hablando de la niñez, y a los jóvenes y a los adultos varones mayores. Esto es involucrar al género masculino para empezar a entender la valía de las normas igualitarias, entendiendo por qué desde la sociedad, todos y todas, debemos coincidir en que estas son necesarias y que también con ello evitemos o prevengamos la violencia de género en contra de las mujeres y logremos un cambio de cultura, empezar a cambiar la forma de vernos como enemigos, empezar a dejar de vernos como quien le va a arrebatar el derecho que tiene el otro por la otra. ¿Qué acciones pueden detonarse, impulsarse y tomarse a partir de los diagnósticos que ya se tienen? Para responder a esta pregunta, ¿cuáles son las acciones? Todas las que se consideren viables, no hay un catálogo cerrado, pero sí podemos partir de un análisis sobre procesos electorales incluyentes, porque estamos hablando de la violencia en el plano de la política. Y en este contexto existe un estudio amplio sobre procesos electorales incluyentes. Es una guía homónima dada por ONU Mujeres que se dirige a los órganos de gestión electoral para promover la igualdad de géneros. ¿Por qué quiero tomar este documento como base? Porque creo, estoy convencida de ello, que adecuándolo, mutatis mutandis, como decimos los abogados cuando hacemos alguna aplicación de una jurisprudencia, mutatis mutandi, aplicándolo en lo que sí tiene razón de ser y encaja y sirve para esta cuestión en particular, este estudio de procesos electorales incluyentes nos da ideas muy claras para partir de ellas y tener elecciones donde se busque generar mejores espacios para que la política ni viva en plano protagónico la violencia ni la discriminación, sino que estas, si sean las menos y que lo que sí prevalezca sean las propuestas, el diálogo, el debate y las ideas y el compromiso, por supuesto. Para avanzar con procesos democráticos armónicos con igualdad, tenemos que pensar entonces en estos procesos electorales más incluyentes y en atender a un aspecto concreto que no hemos desarrollado lo suficiente. Reitero, no hemos volteado a ver la prevención. No vamos no vamos a encontrar una solución solo en la sanción. Tenemos que ir a la prevención de las violencias contra las mujeres en la política y no, insisto, dejar solo la tarea a la sanción.
Grato es que podamos hablar hoy de avances en materia de violencia política, dirían por ahí. En 2020, en abril, se creó un entramado enorme, se modificaron 12 leyes en México para buscar generar un efecto disuasivo de las formas de violencia. Esto es, se pensó que si se tenían toda una serie de catálogos de conductas que podían generar violencia política, estas se dejarían de ejecutar en los hechos. Hemos tenido un efecto poco exitoso de la reforma en materia de violencia política por razón de género y lo tenemos que reconocer. Porque las normas no bastan, porque las normas no son suficientes y porque las formas en que se ejerce violencia, lo que nos dicen hoy es que serán solamente sancionados algunas personas y que ni siquiera la víctima o la persona que denuncia entenderá que hay una satisfacción al derecho violentado a ejercer su ciudadanía, a estar en política, a partir solamente de la sanción de una persona, sí, en el entorno y en las formas de hacer política dentro de los partidos políticos, en las organizaciones, esto no cambia. De hecho, hay un efecto negativo respecto de ello. En México, como en otros países, se suele poner una letra escarlata a quien se atreve a denunciar. Y entonces viene un efecto pernicioso porque no hay un acompañamiento. No solo no hay un reconocimiento al derecho de exigir que respetes mis derechos. Lo que no hay tampoco es un acompañamiento no de las autoridades, sino del sistema en el cual se desarrollan estos derechos, para que ejercer este derecho de denuncia no tenga una consecuencia perniciosa mañana y entonces sea segregado en política. Y este es otro de los retos que existen para cambiar la cultura. Si usted entra en su casa y le roban, ¿tiene usted o no derecho a ir a denunciar? Claro. Si a usted no le dejan ejercer un derecho, el que usted guste, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a ejercer mis derechos, y tengo que reclamarlo y tengo una vía, estoy ejerciendo un derecho. Sin embargo, viene un efecto negativo de segregación de grupo, que tampoco está visto ni calibrado como una forma de perpetuar la violencia, la exclusión y la discriminación, quien sea que la resienta. Pero la resienten más, sobre todo, las mujeres que denuncian actos de violencia política por razón de género. Y vienen en el plano no público y a veces también en el plano público una serie de circunstancias y una serie de diálogos para terminar con la carrera política de la persona que se atrevió a denunciar. Estos también son retos de los que nos debemos ocupar. Estos también serían formas de discriminación y no solamente de violencia. Y de esto habla precisamente los procesos electorales incluyentes. Las mujeres que denuncian y que reciben la persona denunciada una sentencia, encontrarán en el catálogo de posibilidades, y con esto quiero decirles por qué la prevención es importante. Encontrarán en el mejor de los casos una amonestación pública, la petición y llevada a cabo de una disculpa pública, que a veces es como cuando de niños nos decían discúlpate con tu hermano al que le acabas de pegar. Entonces volteabas, le decías me disculpo, y luego volteabas y le volvías a pegar. Es que es igual. Es que es exactamente igual. Es más, te voy a hacer una disculpa velada porque realmente no me quiero disculpar. Y hemos tenido los tribunales que decir hoy hasta cómo es eficaz una disculpa. Y la no repetición y la no reiteración. Sí, pero estamos hablando entonces que estas medidas que contamos para la sanción y la erradicación de la violencia política parecen ir en un vis a vis de denunciante y denunciado. Y el entorno no cambia. ¿Y saben por qué no cambia? Porque no hemos interiorizado la idea de que debemos ejercer los mismos derechos. Por eso no cambia. Porque es incómodo que las mujeres crezcan en liderazgos. Porque es incómodo, porque se sostiene una idea preconcebida y falsa de que con las mujeres no se pueden llegar a acuerdos políticos o que es más difícil. Inténtenlo y se van a llevar muy buenas sorpresas y mejores resultados. Estoy convencida que la solución a largo plazo entonces es un cambio de cultura, pero no estoy convencida solamente yo.
Quisiera que se convencieran más de quienes están aquí. Hay análisis concretos que mientras estas formas no sean reales, vamos a seguir teniendo un problema que entonces va a resolver la ley, que entonces va a generar nuevas y endurecimientos formas de consecuencias en la ley. No creo que tengamos que llegar a ese punto sin antes luchar por hacerlo distinto y por hacer una suma de acciones que puedan ser sencillas, pero sí conducentes a un mismo fin. En el ámbito de la política, entonces, tenemos todos estos retos. Hay casos lastimosos en los cuales la violencia no es solamente de discurso y de poner etiquetas a una carrera política de una mujer. Van, y hay números lamentables sobre eso, de 2018 en el que habla de que de acuerdo a un cuaderno de investigación sobre violencia política contra las mujeres y paridad de género, de la presencia de ellas en el poder a la transformación de la política, publicado por el Senado de la República, esta violencia provocó 237 agresiones contra mujeres políticas, entre ellos 23 asesinatos. Esto es 2018. 237 agresiones, lesiones, vejaciones, secuestros, de eso estoy hablando, y 23 muertes en 2018, antes de la reforma en materia de violencia política. En 2021, Integralia, citado por el INE y la UNAM en un documento ejecutivo conjunto, es el único documento que se elaboró en 2021 para documentar la violencia contra las mujeres. Solo en elecciones federales en 2021 hubo 239 incidentes de violencia política que dejaron 299 víctimas, 179 personas muertas, incluyendo 36 aspirantes a candidatos a cargos de elección popular, entre ellos, por supuesto, mujeres que fueron asesinadas. Lo que quiero demostrarles con esto, 2018, 2021 y los 6 procesos, solo 6 de los muchísimos más, porque en cada estado, como ustedes bien saben, no les voy a venir a decir, no hay un solo proceso, hay diversos procesos electorales. En 6 procesos electorales locales, antes hablé de elecciones solo federales, no sumé los estados. En las elecciones locales del 2021-2022, ya en pandemia, igual que las de 2021 que cité antes, este mismo estudio hecho por Integralia contabilizó el número de actos de agresión violenta, solamente agresión violenta, secuestros y asesinatos, y señala que existieron 131 incidentes de violencia política que dejaron 172 víctimas, de las cuales en el plano de la política hubo 166 agresiones mortales. Destacó en este proceso que no hubo asesinatos de aspirantes y tampoco de candidaturas. Eso nos debe hacer sentir bien. Fíjense los parámetros. Midió asesinatos de candidaturas o de aspirantes. Y después dijo, son más las agresiones y más las personas que perdieron la vida en un contexto de violencia dentro de ejercer los derechos por estar en política, pero no hubo candidaturas ni precandidaturas, porque eran 6 los estados. Ustedes y yo sabemos una cosa, y a esto quiero llamar con estos datos. Cuando la violencia y la discriminación son binomios que se conjugan en la política, nadie gana. A nadie le beneficia. No son ajenos y no debemos no ser sensibles a ellos. Afecta a la sociedad, afecta a cómo va a desarrollarse un Estado en las mejores condiciones democráticas de desarrollo que merece. Por eso, este tipo de acciones y las políticas públicas que eviten que en la política siga permeando la desigualdad y las formas de violencia es una apuesta a ganar, ganar. Por eso sí nos debe de incumbir. Las candidaturas más vulnerables se encontraron, según este estudio, dentro de las administraciones municipales. Y esto coincide con otra investigación que se presentó en cuanto se explica precisamente que en el plano de las administraciones municipales el control que se ejerce es mucho más cercano a la ciudadanía. En ese ámbito, recordemos, también se han anulado elecciones. Es en el que más hemos anulado elecciones las autoridades
electorales por ejercerse violencia política en razón de género solo en 2 casos, en Iliatenco, Guerrero y en Atlahuatla, Estado de México, ambos en 2021. ¿Y por qué ha llegado esto a ser así? ¿Porque los tribunales queremos anular? No, porque el proceso está plagado de manifestaciones que van directamente a configurar todas estas hipótesis de formas de violencia en la política que vulnera un principio constitucional directo, el principio de legalidad y el principio de equidad en la contienda. Lo cual quiere decir, y a esto los quiero invitar y dejar las páginas hasta aquí, aunque tenga más en ellas, porque creo que es importante decirlo. No vamos a hablar de prácticas que se puedan hacer en general. Quiero invitarles a unas en particular. La forma de hacer que los procesos los conduzcan elementos ajenos a la voluntad de la ciudadanía, entre ellos la violencia política, el descrédito, los discursos de odio con contenido de género, con elementos de género, se pierde la oportunidad de discutir las propuestas, la plataforma electoral, los compromisos reales. Si empezáramos como sociedad, como tribunales, como institutos, desde que se preparan los procesos, a hablar que eso es lo que quiere escuchar la ciudadanía y nosotros como ciudadanos, que no queremos discursos vacíos, que no queremos discursos solo de choque, que no queremos campañas negras y que queremos un diálogo y que queremos un compromiso. ¿Estaremos exigiendo algo a lo que no tenemos derecho? En el diseño eso es lo que dice que deben de ser las campañas y eso es lo que debe de ser los gobiernos. Pero ¿saben qué hacemos? Entramos en la lógica barata de la distracción. Entramos en el juego de perder el foco de qué es lo importante e incluso nos prestamos a tomar partido sobre aspectos totalmente fuera de lo que debe de traer a la sociedad su interés y lo que debe de convencer al votante cuando va a las urnas a elegir quién lo debe representar. ¿Qué necesito? ¿Qué necesita mi país? ¿Qué necesita mi estado? ¿Qué necesita mi municipio? ¿Qué necesita mi colonia? ¿Qué necesito? Necesito seguridad para mis hijos cuando salen a carretera. Necesito tener mejores sistemas de salud. Pero no pedimos que hablen de eso. Y hasta celebramos cuando salen en el periódico una mala foto de una candidata, porque siempre nos toman malas fotos. Si se ve más fea, mejor. Si tiene cara de que no piensa, mejor, porque eso es lo que quiero vender. Los hombres, pues no les importa si los ven más feos o no, porque a ustedes no les juzgan por eso. Pero a ustedes van a ir sobre algún aspecto que no sea central de su carrera y de sus capacidades también. Solo que las campañas negras de discriminación por apariencia física, por razón de género, por discapacidad, en este país son los mejores distractores. Y además, generan convicción en quien no quiere pensar en los problemas que tenemos que atender. Y va y vota considerando el discurso público que se le vendió, que se le regaló todos los días antes de ir a votar. Y si se puede con más tiempo, un año antes, mejor. Porque esa es la forma de quitar posibles candidaturas fuertes, pero jugamos muy barato cuando la política no debe de ser un espacio en el que perdamos el tiempo en eso. En el Inter, no vamos a exigir lo que verdaderamente importa, no vamos a sumar a lo que verdaderamente queremos sumar. Yo les invito a, dentro de las acciones y los retos, a algo muy sencillo. Digan no a las campañas de denostación. Exijan que no se den campañas negras. Tuvimos por primera vez procesos electorales en el que solo compitieron mujeres. Por primera vez. Jurídicamente tenemos muchas diferentes formas de leer esa sentencia de la Sala Superior. Yo la prefiero leer como una acción afirmativa. Del argumento de la sentencia, parece que dice el Instituto Nacional Electoral no tenía facultades para regular un cargo unipersonal, el cargo de una persona a la gubernatura, para que se den en este caso candidaturas de un solo género.
Pero como los estados no lo han regulado y la Constitución mandata la igualdad de los derechos y la igualdad en política, podríamos generar esta acción afirmativa. Yo les quiero llamar a que quienes son analistas serios de la política vean cómo se desarrolló la política vista desde las candidaturas de mujeres y cómo fueron esas campañas. Un golpeteo atroz, entonces pusieron a las mujeres a pegarse a las mujeres. Para eso quieren candidatas mujeres. ¿Ven cómo nos compramos algo que dicen ahí, el pueblo quiere pan y circo? México no quiere pan y circo. No puede vivir de pan y circo más. La política no puede ser solamente un espacio en el que se deconstruya o se pegue y se eliminen competencias con base en campañas de este tipo. Se vale la crítica, se vale la evaluación cuando ya hemos sido funcionarios, se vale que digan que no rendimos buenas cuentas y demostrar que las rendimos. Pero eso no tuvimos y eso no vamos a seguir teniendo si no lo sumamos a formas distintas de pensar en la política. La declaración 3 de 3 ha sido una medida que decían en un foro y lo decían con razón. La declaración 3 de 3, entre ellos, eliminar la posibilidad de candidaturas a deudores alimentarios. Yo no estoy de acuerdo con ello, porque una cosa es ser deudor alimentario y otra cosa que siendo deudor alimentario no puedas ejercer tus derechos. Fíjense cómo podemos ir cambiando. Pero yo sí creo en que un compromiso abierto y público de no ejercer violencia política por razón de género cuando eres candidato es una forma de comprometerte con la sociedad y no una forma de llenar un requisito que te da la autoridad. Es una forma también de sumar a una política más seria. Eso es uno de los mecanismos que se proponen desde las organizaciones interparlamentarias en Europa para generar cambios en la política y no tienen las mismas problemáticas que nosotros. Un compromiso frontal de frente a la sociedad, un compromiso serio de respetar las reglas involucra también no ejercer violencia política por razón de género. Iría yo más hacia eso. Y otro de los puntos a los cuales les quiero llamar es involucrar a los sistemas educativos. Es una apuesta a largo plazo, es una apuesta a la cual podemos sumar desde diferentes contextos, pero que a quienes estamos aquí no nos toca de manera directa hacer. Pero si no empezamos a ver a la educación como factor de cambio, no lo lograremos. Hablar bien de la historia de su estado involucra también hablar de mujeres que han hecho algo por el estado para cambiar la forma de ver quiénes son líderes y cómo se considera una persona líder social. ¿Nunca se han dado cuenta que solo tienen rostros de hombres? Habría que ver si en la historia solo se habla de hombres próceres, de hombres líderes, de hombres que hicieron cambios. Saben que en países como India, como Pakistán, para que empezaran las mujeres a ser vistas con ciertos derechos, tuvieron que ir a sus bibliotecas históricas para sacar la historia de mujeres que eran científicas exitosas. Y saben que entonces empezaron a haber cambios en que podían ver a las mujeres como aportantes a su sociedad. Es increíble, pero es verdad. Tuvieron que hacer ese tipo de campañas para que las generaciones nuevas dijeran, mira, es que las mujeres también han aportado. Visualizarnos con los aportes que podamos tener hombres y mujeres también cambia el entorno. Y parece algo tan sencillo, pero nadie lo ha hecho. Las causas raíz, entonces, ese es el tema y ese es el reto. Busquemos con valentía y busquemos con decisión hacer cambios en el espacio más cercano. No es la sanción de nueva cuenta algo que ha logrado hacer cambios culturales. No somos los tribunales los que buscamos sacar de la contienda a quienes son denunciados. El tema es que se generó una política pública que lo que nos decía como mensaje no se ha leído. Esas políticas públicas de abril del 2020 que involucraron el cambio de 12 cuerpos normativos, lo que nos decía no desde las mujeres, sino reconociendo estas estadísticas a las que yo hacía mención, en la que hay para sacarte o descarrilarte de la política
secuestros, lesiones, agresiones y muerte, lo que decía era, cambien la forma de hacer política, pueden hacer cambios. Y estas son las conductas que en diferentes formas también son formas de violencia. No era para buscar que cayeran en el supuesto de la ley y fueran sancionados, era para identificar que esas son las formas que no hemos querido ver, que también son formas de violencia. Ojalá que en los próximos procesos electorales, si sumamos acciones, entendamos el mensaje real de esas reformas. No vamos a penalizar la política, vamos a humanizar la política, pero vamos a buscar que en la humanidad, en el humanismo del ejercicio de los derechos de la política, la igualdad sí se entiende en el sentido que debe entenderse. Ni yo soy más que nadie, ni nadie debe ser más que ningún otro. Y las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos. ¿Por qué participar en política no puede ni debe ser entonces un derecho diferenciado? ¿Por qué no podemos construir mejores consensos y por qué no podemos sumar voluntades? Sí podemos, pero hay voluntad, porque todo es cuestión de voluntad política. Muchísimas gracias. Pues hay un breve espacio para 3 preguntas y las pueda contestar nuestra ponente por si alguien quiere cuestionar o intercambiar alguna impresión con nuestra magistrada invitada, Claudia Valle Aguilas Ocho. Este es un momento. Por acá alguien levantó la mano. Muy buenos días, Dora de la Cruz, periodista. Usted hablaba sobre que no hay un acompañamiento de las mujeres políticas que sufren violencia por razón de género y lo hemos vivido aquí en Tamaulipas. En el Congreso del Estado hemos visto como periodistas la violencia que se ha ejercido contra diputadas y ahí hemos observado que la carga ideológica de las mismas mujeres no acompañan a estas mujeres que sufren violencia de hombres que son diputados. Creo que ha sido una exposición que nos debe de sensibilizar a todas y a todos y yo quisiera saber si esto es, estamos hablando de un techo de concreto que están en los espacios públicos donde se supone que se debe defender a todas y a todos por igual y que ahí es donde más se cometen este tipo de violencias. Gracias por tu pregunta. ¿Saben ustedes que antes de la reforma que hoy sí tipifica la violencia política como delito, existía ya un mandato para que las normas internas de los partidos políticos, los documentos básicos, los estatutos se modificaran y generaran protocolos de atención a la violencia política? O sea, que dentro de los partidos empezaran a tener una cultura distinta, inclusive un órgano interno, así como las comisiones de justicia. Y sí los crearon algunos y otros nunca funcionaron o solamente se instalaron. Y voy ahora al contexto de lo que señalas, Dora. En el espacio de los congresos también hay una comisión de disciplina. Y donde no la ha habido y llegan estos casos a los tribunales, se dice que el mandato es que se establezca una comisión y se generen los protocolos en los cuales este tipo de conductas puedan evitarse. Existen, por supuesto, códigos de ética y códigos de disciplina en los cuales se señala el respeto mutuo, el respeto a la dignidad, el respeto a la dignidad personal, a la igualdad, las sanciones
para las formas violentas de faltarse al respeto. Pero curiosamente, las formas violentas en las que se ejerce dentro del seno de un órgano colegiado, llámese poder legislativo, las formas de ejercer violencia política por razón de género no siempre son nítidas. El acompañamiento es deseable. ¿Y saben por qué creo yo también que es una suerte de espacio solitario en el que no hay solidaridad o sororidad? Por lo que decía de inicio y que me atrevo a ponerle voz a las consecuencias subverticias que hay por ahí para que no se apoyen entre las mujeres, para dejar sola a quien denuncia. Y esa es una forma también de violencia. Se han creado defensorías públicas para atender casos de violencia política por razón de género. Debiera existir un espacio de asesoría o debiera, así como en los órganos de justicia, en los partidos políticos y en los congresos, si existiera voluntad, y no solamente para llenar el requisito, una suerte de asesoría y de acompañamiento y de seguimiento para evitar que esa suerte de conductas no solo se sancionen y se eviten, que no sean las formas en las cuales se desarrolla el trabajo parlamentario. ¿Implica un cambio de cultura? Sí, pero también implica, cuando el cambio de cultura no viene por sí mismo, implica la necesidad de generar los mecanismos para hacerlos exigibles. En todas las sociedades, cuando de la sociedad no surge un cambio, viene a la inversa. Se exige que ese cambio se dé o por lo menos que existan unas bases mínimas para cuidar que estas no sean las formas de la política o en las formas de ejercer los derechos. Lo que usted dice ocurre y ocurre muchísimo. Ayer resolvíamos un asunto de violencia política por razón de género. Hemos decidido algunos, muchos, en el ámbito municipal y en el ámbito parlamentario un poco menos, en los cuales se alega debate político. Se dice, hay una jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral donde dice que el debate político puede ser álgido, utiliza estos calificativos, álgido, vigoroso, inclusive chocante. Sí, pero no necesita basarse en descalificaciones por razón de género. Puede ser álgido, vigoroso y chocante sobre lo público, sobre los asuntos de interés público, no sobre mi persona, no sobre mis capacidades, porque capacidades o faltas de capacidades caben en el cuerpo de hombres y de mujeres. Como el machismo cabe en cuerpo de mujer, la discriminación cabe en todos los cuerpos que le den espacio. Y las formas de ejercer violencia se construyen a partir de cómo lacerar al de enfrente, cómo lastimar y cómo generar el efecto que queremos lograr. Cuando son por razón de género, sacamos la tarjeta roja a los tribunales a partir de una denuncia. Pero no debiera llegar a los tribunales. No es la mesa en la que se deben de tratar ni las formas de tratar de hacer un cambio. Sí se tienen que generar protocolos, sí se tienen que generar acompañamiento. Y si los partidos políticos fueran los primeros que dijeran, a ver, voy a dar consejos que nadie me pidió, pero que me interesa el resultado. Y se los digo con conocimiento de causa. A ver, yo soy hombre, trabajo en un partido político y voy a estar en la mesa donde se van a negociar las candidaturas. Y le voy a decir a mis candidatos hombres, ni se te ocurra demeritar a otra candidata mujer por ser mujer. Y no utilices estos calificativos, porque sabes que voy a perder tu candidatura. Hoy o mañana va a estar en vilo que permanezca siendo candidato. Porque efectivamente, si te denuncian por violencia política por razón de género, va a ser fundada esta denuncia. No conviene a nadie, ni al coto de poder de los hombres, que no les gustan las mujeres en política, utilizar los estereotipos de género para quitar a las mujeres del camino o para demeritarlas. El tema es que no hemos calibrado, que eso no es hacer política de calidad.
que eso es no entrar al tema que importa, que eso de nuevo es un distractor o entonces es una falta de capacidad para el debate real. Sin embargo, no desperdician la oportunidad para decirles a las mujeres diputadas que no saben, que no se preparan o que con ellas no van a discutir cierto tema porque no entienden. Todas estas expresiones que acabo de decir son frases que en un catálogo de la ley de igualdad de las mujeres, la ley para evitar la discriminación y también en los códigos electorales de los estados están tipificadas como frases de violencia política porque habla de una falta de capacidad por ser mujer o desde ser mujer. Si ustedes varones se dan cuenta de eso, lo primero a los que los invitaría es hasta por precaución. Hagan un discurso distinto, debatan distinto, que no sea esa la barrera a la cual les midan, pero tengan otras formas de ejercer violencia. Entiendan una cosa, la política pública de este país lo que les dice, cambien la forma de hacer la política. No es si te pasas el semáforo de esta y esta expresión te voy a sancionar, pero si te sanciono sí vamos a tener un problemón. ¿Sabes por qué? Porque tus derechos político-electorales los tengo que sancionar y limitar, porque lo que quiere este cambio legislativo es un cambio en los hechos y a ese no le hemos volteado a ver. Surfeamos, buscamos no caer en el ilícito y caen. ¿Y saben por qué caen? Porque creen que esa es la mejor forma para hacer que esa mujer ya no les debata. Les va a seguir debatiendo, ella u otra. Y lo hará porque también el derecho de las mujeres es hacerse escuchar, a luchar por las causas que interesan. Entonces, tenemos que elegir la forma en que construimos ese diálogo. ¿Para qué generar más defensorías públicas de los derechos de las mujeres? ¿Ustedes creen que es nada más una moda? ¿Que los recursos solo tienen que estar ahí? No, porque aparte de ser violentadas, les cuesta todo el proceso de denuncia y todo el proceso de asesoramiento. Y por eso el Estado, reconociendo que este es un problema social, que termina en muertes, que termina en lesiones y que termina en una sociedad que no avanza, más debilitada, porque si la política se debilita, permea a todo lo demás que existe, porque desde la política se ejerce el poder, porque desde la política se planifican las políticas para cambiar lo que no funciona o debe funcionar. Si la política sigue estando llena de todo menos de propósito en lo central, en los bases, no nos vamos a poner de acuerdo en todo, pero sí tenemos que tener una lista de básicos esenciales. Y esa política se construye por hombres y por mujeres, con los sensores de la sociedad, con toda la pluralidad de la sociedad. No deberíamos estar entonces pensando en tomar nuevas acciones para evitar la violencia política por razón de género, pero los tomamos porque esos ejemplos son de todos los días. Entonces, ¿dónde está el origen? ¿Dónde está la causa de lo causado? En que no hemos cambiado la cultura y nuestro pensamiento. Y ahí va a seguir estando, si no nos convencemos de las utilidades de cambiar esa forma de pensar. Alguien decía, es que claro que estoy a favor de los derechos de las mujeres porque tengo una hija. Oigan, los que no tienen hijas ya nunca van a ser aliados de la igualdad. Oigan, sí, porque yo quise mucho a mi mamá. Se los juro, lo que les estoy diciendo, era el presidente de un Tribunal Superior de Justicia de otro estado, no crean que de aquí. Ya no es presidente de eso. Y corría el año 2012, no les estoy hablando de la prehistoria. ¿Saben qué hoy les diría? Sí, también háganlo por eso. Pero den un paso más. Piensen no solo en sus hijas, en sus hermanas, en todo lo bueno que traen las mujeres a las sociedades, en todo lo bueno que hacen respecto de los espacios en los que nadie más se ocupa. Y piensen también en todo lo bueno que traen las otras mujeres que no son sus hijas y sus hermanas. Y entonces mídanlas, véanlas lo que van a hacer cuando no les limiten los derechos, porque todos y todas vamos a salir beneficiados, como con el trabajo de ustedes mismos, si no se ocuparan de meternos el pie o de darnos un empujón al pasar.
Yo trato de hacer eso en mi vida. No tengo ninguna verdad comprada, pero soy buena observadora. Y sí observo que si eso cambiara, por la razón más legítima que ustedes quieran buscar en el espacio más profundo de la historia personal o familiar que tengan un poco de voluntad personal para hacer esos cambios. Y van a ver cómo sí vamos a cambiar. Una voluntad sostenida, por lo menos de un proceso electoral a otro. Por lo menos de un año a otro, váyanse poniendo esas metas. Porque si nunca hacemos un cambio sostenido, toda sociedad va al declive. Y la nuestra no puede ir más hacia el declive. Y depende de todas y de todos los que estamos aquí. Ahí hay una mano levantada. Ah, acá hay otro. Buenas tardes. Excelente charla, magistrada Claudia. Felicidades. Gracias. Mi nombre es Yadira Cepeda Sosa, soy la presidenta de la Barra de Abogadas del Estado de Tamaulipas y en el proceso 2020-2021 fui candidata y fui presidenta del partido Fuerza por México. No sé cuántas mujeres exactamente hayamos presentado denuncia por violencia política contra las mujeres en razón de género, pero yo fui una de ellas en el estado de Tamaulipas. La razón fue porque fui violentada prácticamente desde que empezó el proceso. La violencia se generó de parte de algunas personas fuera del partido y después se suscitó porque hicieron equipo con algunos de los varones que eran candidatos. Yo tuve 52 candidatos, lógicamente mitad y mitad, hombres y mujeres, y quiero decirle que no hubo una sola mujer que me atacara en todo el proceso, pero los varones se unieron. Se unieron en mi contra e hicieron escarnio de mi persona. ¿Por qué? Porque era un partido de nueva creación, un partido que lógicamente no tuvo prerrogativas y lo poco o mucho, no lo sé, que haya habido, no se manejó en ninguno de los estados. Todo se manejó única y exclusivamente desde el CEN. Entonces, esta violencia se generó precisamente por eso, porque no había prerrogativas y ¿qué querían? ¿De qué se trató esto? Se hablaba de que yo como presidenta tenía una cuenta y que estaba recibiendo esa prerrogativa o ese derecho del candidato y que yo me quedaba con él. De esa manera empezaron por fuera, ¿sí? De lo que, pues lógicamente eso era algo totalmente erróneo y era comprobable que nosotros en ninguno de los estados recibíamos absolutamente nada, ¿sí? No importa cómo fue la forma o la manera en la que el CEN lo manejó, nosotros como partido en el estado no tuvimos absolutamente ningún apoyo, ¿sí? Se hablaba y se prometía y que llamero, y la verdad es que nunca llegó. El último día, exactamente el último día que era donde se suponía, un día antes o 2 días antes de las elecciones iba a haber el recurso para los candidatos, nunca llegó, ¿sí? ¿De qué se trató esta violencia? Se generaron diferentes y por muchos de los medios de comunicación y periódicos notas en mi contra, en la que me denostaban como mujer, me denostaban hablando y diciendo, sí, y prácticamente dándolo por hecho, que ese recurso había llegado y que yo me había quedado con él y no lo había entregado a los candidatos. Eso fue una de las causas. Otra, se hablaba de que, pues sí, simplemente por ser mujer no tenía la capacidad. Anduve en todo el estado creando todos y cada uno de los comités, sí, pero como recibí amenazas también, afortunadamente se me apoyó con 2 policías del estado que eran los que me acompañaban a donde yo iba, pero ¿sabe qué, magistrada? Iba con mucho miedo, claro. Iba con temor. ¿Por qué? Porque iba en mi vehículo, lógicamente ellos me acompañaban, pero el temor siempre estuvo ahí.
cada lugar al que llegaba recibía cosas muy bonitas de la gente, porque realmente hicimos un trabajo maravilloso, pero desafortunadamente sí hubo personas que se unieron y al final, pues candidatos también, que se unieron a lo mismo. Presento la denuncia y lo que quiero comentar, que fue algo realmente que me llamó mucho la atención, fue que cuando me decidí a presentar la denuncia, que fue ya prácticamente unos 3 semanas antes de las elecciones, en el momento en que presento las denuncias ante el YETAM, el INE, la Fiscalía Especializada, en ese momento termina absolutamente toda esa lucha que tenían contra mí, ¿sí? Porque ahí fue la forma en la que les dije, ya basta, y esto tiene que encauzarse por la vía legal. Ahí en ese momento se terminó absolutamente toda esa agresión a mi persona, ¿sí? Porque hacían caricaturas de mí, hacían mil cosas, ¿sí? Sobre todo el denostarme. Y bueno, pues las amenazas que estaban muy latentes. Claro. Pero en el momento en que presento la denuncia, santo remedio para ese tipo de ataque que recibí. Continuamos con todo lo demás, pero sí fue verdaderamente una situación muy penosa en el sentido de ver cómo ellos se unieron como varones, se unieron al grado de que 2 de mis testigos, presenté todas las pruebas, pero 2 de mis testigos que eran precisamente del partido, varones, desafortunadamente fueron varones, a la hora bueno, ellos dieron sus nombres lógicamente porque sabían y tenían conocimiento pleno de todo lo que estaba sucediendo. A la hora de que había que ir a declarar, no fueron, no declararon. ¿Por qué? Porque bueno, pues a la vez también creo que lo vieron como algo que no era, o que no había necesidad, o que no era necesario. Sí vivimos esa situación, pero lo que usted comentaba hace un momento, sí, todo esto es por voluntad, sí es voluntad lo que debemos de tener para estar a la par, para estar en igualdad de condiciones y para que se nos vea a nosotras como mujeres, como iguales, ¿sí? A un varón, sí se requiere tal vez de un protocolo, pero no un protocolo nada más que exista y que lo hagamos por voluntad. Creo que sí debemos de tener a lo mejor no nada más la cultura o los valores o la ética profesional o la ética en sí como Ocuparnos de lo que importa. personas, ¿verdad? Entender que lo que nos ocupa como personas estando en política es algo más grande, es algo que está en otro nivel. Debe ser, vuelvo a decir, los básicos esenciales, los que no se negocian. Hay cosas accesorias que se negocian, pero si lo que más nos preocupa, ese es un básico esencial, nos preocupa la seguridad, nos preocupa la salud, nos preocupa la educación. En eso sumamos. Vamos a negociar otras cosas. En el plano de los derechos, como usted bien dice, fíjense, nos da un ejemplo y podrían decir, es que está exponiendo su caso, pero su caso es el caso de muchas. Pero su caso además va más allá. Lo que usted nos dice y nos comparte es valioso para demostrar una cosa. La ley tiene que ocuparse de establecer mecanismos que garanticen para poner un alto, porque si no existieran, no tendríamos límites. Como sociedad, por eso existe y se generó y costó tanto esfuerzo consensuar las reformas en materia de violencia política, pero ese era el fin. Por lo menos que en los hechos frenen estas formas de contención y de desigualdad. Pero volvemos a lo mismo. ¿Necesitamos la sanción o queremos irnos a sumar y a reconocernos que nos interesan cosas iguales a todos y que podemos sumar? No, primero te descarrilo, primero te quito, primero no me comprometo con la sociedad, primero hago escarnio. Las formas caricaturescas en la política han sido una forma de ridiculizar básicamente a las mujeres. Y es, vuelvo a decirles, la forma más vulgar, corriente, poco inteligente de hacer política.
no atiende ni siquiera los valores de la política y la celebramos. Nos perdemos en lo que no debemos de perdernos. Por eso rechazar las formas en las cuales se ejerce la discriminación y se ridiculiza a cualquier persona, pero más a las mujeres en política, merecen que pongas el dedo ahí y digan, así no, así no, pero con un consenso de la sociedad en el que las autoridades digan, bajo esa publicidad ahorita de manera oficiosa. La publicidad se debe de ocupar de propuestas y de compromisos. No puede ser de otra forma. Pero si no empezamos a decir así no, a usted le tomó tiempo decidirse a denunciar. Así es. Y dice, los hombres se pusieron de acuerdo. ¿Ven por qué a veces, y lo digo en este análisis que les quiero invitar, por qué en ocasiones tendríamos que pensar que estamos en una época del revanchismo por los derechos? En el que si tú ejerces tu derecho me estás quitando el mío. No, es que todos y cada uno en lo individual tenemos derecho a participar en política, derecho a disentir, derecho a opinar distinto, derecho a dedicarme a lo que quiera dedicarme, también a la política. Y no importa si soy hombre, si soy mujer, si soy una persona de la diversidad sexual. Si tengo algo que aportar, quiero aportar y quiero sumar, debiera ser bien recibido. Debieran ver qué puedo aportar, no el cuerpo que me viste, desde dónde y desde qué espacio estoy hablando. Sin embargo, todavía como sociedad nos enfrascamos en el demérito por cualquier razón menos por las que deben ser importantes. Y olvidamos los básicos esenciales no negociables, el interés común, el avance, la mejora, cambiar lo que no funciona y hacerlo bien, o tratar de hacerlo bien, pero nos distraemos en eso. El no otorgar recursos para campañas es en sí mismo una forma de violencia política. Por razón de género o no, esa segunda parte lo analizaremos, pero es una forma de ejercer violencia. Hay criterios muy antiguos sobre eso. Efectivamente, los partidos políticos reciben el financiamiento y lo tienen que distribuir entre sus candidaturas. ¿A quién le dan más o a quién les dan menos? ¿Hay criterios? Sí hay. Y hay topes y límites, claro, y no ve así es hombre, así es mujer. Sin embargo, los partidos políticos cuando quieren cumplir con una cuota, hoy con la paridad, y no prosperar esa candidatura, una forma de limitar el éxito de la candidatura es no dándole recursos. Por eso la ley lo reconoce como una forma de violencia también, porque la violencia política por razón de género es todas las formas de acción o de omisión que limiten derechos de ciudadanía. Hay no solamente las formas explícitas o las formas verbales de ofensa, también estas. Desde el no considerar a candidaturas de mujeres, hoy de alguna manera llamadas a garantizarlas, así como estas otras formas que usted me dice. Y el partido político podría tener un protocolo y no aplicarlo. Y el punto vuelve a ser, y tengo que ir a denunciar para ejercer un derecho. Mientras no hagamos un pacto de suma, sí. El pacto de sumar puede ser explícito o puede ser expreso, pero tiene que existir un pacto en el cual nos sumemos todas y todos. Muchas gracias. Gracias. Perdóneme, magistrada, ¿la denuncia tuve que hacerla pública? Tuve que hacerla pública, subirla a las redes sociales para que pudieran estas personas y tuviera el efecto y que las demás mujeres que se encontraban en ese momento en algo similar pudieran tener ahora sí que la valentía de presentar esa denuncia. Gracias. Se lo creo y se lo reconozco. Es así. Muchas gracias, magistrada, por sus respuestas. Por cuestión de tiempo y respeto a la audiencia, vamos a pedirle a los integrantes del Pleno de este tribunal acompañen a la magistrada presidenta para entregarle un reconocimiento a nuestra ponente. Muchas gracias. Posteriormente nos vamos a tomar una fotografía porque la audiencia verdaderamente que es una audiencia extraordinaria. Hablo de integrantes del Congreso, integrantes de órganos autónomos, defensoras de los derechos, candidatas y sobre todo